Bueno, chicos, ha habido un vídeo, una entrevista de un chico que es un rapaz. Siempre está preguntando y liándomela, que me viene bien. Y es un chico que simpatiza con lo que hacemos y demás. Es buen tío, el que hace la entrevista, pero él busca ahí siempre con Monedero, con Calvenos, con este. Siempre está ahí buscando, ¿no? Que no me parece mal. Pero depende de lo que digan, pues obviamente pues a mí hay cosas que no me gustan. Y Eduardo García Serrano, que ha venido un montón de gente, bueno, un montón no, pero varios que eran fans suyos de, ¿tú te crees que te viene bien criticar a...? Sí, evidentemente sí. Estás convencido de que Roberto Vaquero realmente es falangista, en el fondo. Y no lo sabe. Y no lo sabe. En primer lugar, cuando dice lo de, no, es que le voy a explicar, que ojalá haya una tele o alguien donde haya visibilidad de verdad, que me lleve a hablar sobre falangismo contigo, Eduardo. O sea, estaría encantado de ir. Encantadísimo. Pero en un sitio con mucha visibilidad. Si no, a mí no me interesa porque me enfarraga y hace que la gente me pueda criminalizar más fácilmente. Entonces, obviamente, a mí eso no me conviene. Pero si me llevaran a un sitio con visibilidad de verdad, yo estaría encantado. Estaría encantado. Porque hay más gente que dice, tú eres falangista, no lo sabes. Eso me lo ha dicho algún falangista más. Mirad, yo soy una persona profundamente instruido en la teoría nacional sindicalista. Soy una persona que ha leído mucho y en profundidad a José Antonio. Soy una persona que ha leído especialmente a Ramiro Ledesma. Tengo ahí las obras completas y las escogidas, porque tengo varias ediciones de todos. Me he leído los periódicos falangistas, tengo el No Importa, he leído sobre Dilla muchísimo. Estoy incluso ampliando a falangistas más contemporáneos, porque es una cosa que me llama la atención. De hecho, a Nacho Toledano le pedí libros en su momento y me dio libros de Narciso Perales y de otros autores, y me los estoy leyendo también, porque es algo que me interesa y me ha interesado siempre. Entonces yo tengo un conocimiento profundo de la ideología nacional sindicalista. Entonces, una vez dicho esto, no es una cuestión de desconocimiento, es una cuestión de que estoy en contra. Ellos hablan y defienden la conciliación de clases. Ellos hablan de la clase nacional, situándola por encima de lo que ellos denominan esa putrefacción de la lucha de clases. Eso para empezar. Y yo defiendo la lucha de clases. Yo soy antinacionalista, yo soy patriota, no soy nacionalista. Yo no creo en la exacerbación nacionalista, pero sí amo lo mío. Son cosas diferentes. Ellos hablan de patriotismo social. Bueno, posteriores. O sea, los autores clásicos ni eso. O por lo menos no como ellos. Yo hablo de patriotismo revolucionario. Que hay autores soviéticos bastante anteriores incluso a estos autores que ya lo estaban desarrollando. En el vídeo dice, no, menos algunas cosas ultracomunistas, en el resto defiende lo que es el patriotismo social, ¿no? Y empieza ya a desarrollarlo. No es cierto. O sea, no es cierto lo que él dice de... No, en esencia, no es cierto. Esas cosas que para él son nimiedades son cosas fundamentales en mi pensamiento. ¿Puedo coincidir a nivel retórico en alguna cuestión con alguien de otra ideología? Sí, tanto de un lado como de otro. Pero eso no me hace perder mi identidad. Yo defiendo la lucha de clases, yo defiendo los intereses de los obreros sobre los de los señoritos. Y ya si nos vamos a lo práctico, tanto esa falange original como las Hons de forma anterior estuvieron haciendo labores de esquirolaje contra los obreros en defensa de la patronal. Esa fue la función en la que acabaron cayendo. Yo jamás apoyaría eso. Yo siempre defenderé a los trabajadores contra los señoritos y los empresarios remilgados. Por lo tanto, yo no puedo ser falangista, porque es contrario a mis principios, es contrario a mis ideas. Mi visión del patriotismo es antitética a la suya. Por lo tanto, no tiene ningún sentido decir que soy esto o lo otro. También ha habido otra gente, Isabel Peralta, otros que me insultan en Twitter, que antes, eran los aliados estratégicos según ellos, o tácticos, dependiendo de quién. Ellos lo que les molesta es que lo nuestro,
está despegando. Y que defendiendo conceptos como el patriotismo, estamos llegando a gente. Mientras que hay otros que con ciertas etiquetas no llegan a nadie. Dicho esto no significa que esté insultando a Eduardo, ni que le esté faltando al respeto. Estamos hablando de ideologías. Yo no considero que él me haya faltado al respeto en ningún momento. Hay una cosa que dijo de mi familia que es mentira. Que dijo que mis padres eran falangistas en otro... como si los padres de alguien, o sea, tener unos padres determinados te definiera a ti, pero es mentira. Mis padres siempre han votado al PSOE y al PP. No es verdad, no eran falangistas. Tendría que retrotraerse mucho más atrás en mi familia para encontrar a alguien más radical, en un sentido y en otro. Es decir, a la época de la Guerra Civil. Pero no a mis padres, no es verdad. Si lo fueran lo diría, me da igual. Me da exactamente igual. Entonces, eso sí me molestó, lo que ha dicho en este... Pues es su opinión, y su opinión es respetable como pueda ser, tanto como pueda serlo la mía. Y ya digo que se equivoca. Se equivoca. Y no tengo ningún ánimo de ofenderle. Había antes gente que deben ser simpatizantes suyos diciendo, ¿tú te crees que criticar a esta persona te viene bien? Sí. Sí, porque estoy criticando la idea que ha defendido. No le estoy insultando ni le estoy faltando al respeto. Pero dicho esto, quiero decir otra cosa. Que yo no tenga esa ideología no significa que no respete a una persona u a otra. Yo al falangista auténtico, aunque sea mi enemigo, yo le respeto. Porque son gente recta. Porque son gente de principios. Porque son gente de valores. Y son gente con la que, si yo hubiera vivido en la época de la República o la Guerra Civil, me hubiera matado con ellos. Pero eso no significa que no respete a mi enemigo. Sobre todo cuando es merecedor de ese respeto. Y si leéis memorias de esa época, tanto de gente de las MAOC y de las milicias socialistas como de los propios falangistas, se respetaban unos a otros, aunque se mataran. Si leéis, por ejemplo, a Ramiro Ledesma, por poner un ejemplo, él era muy anticomunista, pero él tiene textos diciendo que respeta la valentía de los comunistas y que respeta que por lo menos tienen principios, no como la basura socialdemócrata. Entonces, creedme que tengo un conocimiento profundo de la ideología nacional sindicalista. Pero ahora bien, yo sí respeto, aunque sea mi enemigo, a ese falangista. Pero Eduardo y otros sectores que se consideran falangistas, para mí no son falangistas. Son franquistas o francofalangistas. Y no hay peor enemigo para Falange que aquel que la destruyó. Que no fueron los comunistas, fue Francisco Franco, con el decreto de unificación de 1937, por el cual decretó la fusión de Falange y de los tradicionalistas carlistas, haciendo que el resto de organizaciones se disolvieran y sencillamente se afiliaran al nuevo partido, cuya ideología no era el nacionalsindicalismo, sino era el nacionalcatolicismo. O por lo menos eso es lo que terminó siendo, porque hubo varios vaivenes. Falconde se tuvo que exiliar a Portugal, y a Edilla y a los falangistas auténticos los metieron en la cárcel. Y de hecho los condenaron a muerte algunos, aunque luego lo condonaron por cadena perpetua y luego salieron a los pocos años. Pero esa es la realidad. Quien se cargó a Falange y al nacionalsindicalismo en España fue Franco. Y Eduardo, y no me estoy metiendo con él, estoy describiendo cosas que ha hecho, Eduardo ha hecho loas a Franco. Ha hablado de la existencia del francofalangismo y ha defendido a Carrero Blanco, que pocos enemigos más férreos ha tenido el falangismo auténtico que Carrero Blanco. Entonces, a lo mejor, el que no sabe lo que es el falangismo, y lo digo con todo el respeto del mundo, a lo mejor el que no sabe lo que es el falangismo es él. A lo mejor es él el que no tiene claro lo que es el falangismo. Porque si lo tuviera claro, no defendería a Franco jamás. Porque no hay peor enemigo para Falange que el propio Franco. No hay peor enemigo para Falange que el propio Franco. Fue el mayor enemigo de Falange. Incluso después de muerto,
Las falanges que luego siguieron, porque surgieron varias y enfrentadas, son falanges franquistas. Y fascistoides en el sentido, no de fascismo, sino en el de ultra, del peor sentido de la palabra. A mí un falangista auténtico me parece Nacho Toledano. Yo a él le respeto. Considero que él y por lo menos gente de su entorno están en evolución, también os lo digo. Pero le respeto profundamente intelectualmente. ¿Puedo decir lo mismo del resto de falangistas que hay en España o de falangistas? Pues yo pienso que no. Yo pienso que no. Y esta gente es falangista como son comunistas los de Podemos. O sea, que no son ni falangistas ni nada, porque igual que los otros no son comunistas, por supuesto. Y no estoy faltando al respeto a nadie, ¿eh? Esto es una crítica política. Entonces, la gente que me dice, sobre todo que vienen de sectores franquistas, no, es que él no sabe lo que es el falangismo. A lo mejor lo sé mejor que vosotros. A lo mejor lo sé mejor que vosotros. Pero es que yo también me conozco y sé cuáles son mis ideas. Y ante la deconstrucción de la izquierda, pues claro, yo puedo parecer algo muy diferente de lo que realmente soy. Pero para mí no hay patria sin movimiento obrero. Para mí no hay patria sin luchar por los obreros. Igual que no hay lucha obrera sin la patria, eso es un absurdo. Y por eso defiendo el patriotismo revolucionario. Y hay mucha gente que viene de esos sectores y se une a nosotros, pero renunciando a la esencia reaccionaria que defendían antes. A esa gente la recibimos con los brazos abiertos. Pero no vamos a recibir a gente profundamente reaccionaria que quiere defender los intereses de los de siempre, pero desde una óptica más conservadora. Nosotros somos revolucionarios. Y yo de falangista no tengo absolutamente nada. Ya he explicado los motivos por los que no tengo nada que ver y jamás me hubiera acercado a esa ideología o ese tipo de partidos. Ni siquiera en su edad de oro, en su mejor momento. Yo no defiendo a los señoritos. Yo jamás, hubiera estado haciendo esquirolaje y protección a los grandes empresarios. Jamás me hubiera dedicado a ayudar a reprimir el levantamiento de octubre frente a la CEDA, contra el partido de los señoritos agrarios. Jamás me hubiera sumado a un movimiento nacional que lo único que hizo fue vender al país a intereses extranjeros. Jamás. Antes la muerte. Antes la muerte. Entonces yo de falangista poco. Si ellos están como están y no han encontrado su sitio ni la forma de adaptarse al siglo XXI, no es mi problema. Yo estoy haciendo lo mío. Y yo soy patriota, por supuesto. Y el espacio social que podrían conquistar ellos nos lo vamos a quedar nosotros, por supuesto. O sea, es evidente. Evidente. Pero desde una óptica revolucionaria, no una reaccionaria. Y sí, yo conozco el aviso a los madrugadores de José Antonio. Conozco lo que señaló el propio Ledesma de José Antonio, de que era un conservador y en el fondo un monárquico, y acusó de eso a Falange, antes de irse. No estoy hablando ya ni de la financiación de los grupos ni nada, estoy hablando de sus actuaciones políticas. Conozco lo que intentó hacer Ledesma con Pestaña y con el Partido Sindicalista, incluso con sectores comunistas. Conozco el ofrecimiento de José Antonio de esa falange socialista que quiso montar antes de tomar la decisión de apoyar a Franco. Bueno, a Franco no, primero el Movimiento Nacional y luego se terminó apoyando a Franco. Ya con José Antonio muerto, por supuesto. Yo conozco esos intentos. Yo conozco los momentos en que estuvieron en zonas grises y cuando hubo unos sectores enfrentados a otros. Hombre, Ruiz de Alda, Ansaldo, a lo que se dedicó a hacer Ansaldo, dónde terminó Ansaldo y con quién. Lo que pasó en los ajustes de cuentas falangistas, cuando Edilla al final se hace con el poder y tiene incluso que
a otros falangistas por las calles a tiros para mantener la dirección de Falange, esos sectores, qué opinaba cada uno. Yo conozco la evolución de Falange. Sé los momentos que tuvieron de no saber dónde colocarse. Pero al final, ¿dónde estuvieron? Al final se posicionaron con quien se posicionaron, con quien acabó con ellos, además, ¿eh? Porque a Falange, lo vuelvo a decir, no fue el marxismo el que acabó con la Falange. Fue Francisco Franco y su títere, el cuñadísimo, que fue el que escribió el decreto, Serrano Suñer, aunque luego le apartó, porque claro, quien le hace sombra al caudillo, le aparta rápido. Soy muy consciente de la historia del falangismo. Muy, muy consciente. Y tengo un estudio profundo de su teoría. Todo eso de, no, hay que explicárselo. Bueno, tened cuidado a ver si os va a salir mal la explicación y los que os vais a ir con una explicación a casa vais a ser vosotros. Yo hablo en general porque hay más de uno. Porque Eduardo es una persona educada y ha sido respetuoso. Y se lo tengo que reconocer. Y claro, parece que le estoy atacando a él, pero no, no os equivoquéis, no. A él le estoy contestando. Pero ha habido otros falangistas, porque él se equivocó al decirlo de mi familia. Pero él, si hubiera sabido que no es así, no lo hubiera dicho, estoy seguro. Yo creo que hubiera sido respetuoso conmigo. Pero ha habido otros falangistas, amigos de las encerronas, de las difamaciones, gente profundamente deshonorable, que también dirigen grupitos de estos falangistas, que son franquistas, son ultras, que también han esgrimido argumentos de este tipo que merecen ser contestados. Y ni los voy a nombrar porque nadie sabe quiénes son. De hecho, yo creo que el más conocido de ellos es conocido por su hermano, ni siquiera por él. Yo seré un rojo, seré lo peor del mundo para ellos, seré alguien que les responde, pero yo soy un hombre de honor. Yo soy un hombre de honor, de principios y de valores. ¿Antitéticos a los de esta gente? Pues a la mayoría sí. Pero soy así. Y yo voy a ser honorable. Y voy a seguir comportándome así, yendo de frente. Porque para mí es mucho más fácil lavarme las manos y ya está. Y hacer un vídeo insultándoles y... Pero no. No, porque yo no soy así. Yo no soy así. Conmigo Eduardo ha sido respetuoso, yo voy a ser respetuoso con él. Pero ideológicamente no tenemos nada que ver. Nada que ver. Yo tengo muy claro cuál hubiera sido mi lugar en la República en los años de la guerra, dónde estaría y lo que estaría haciendo. Y tengo muy claro lo que hubiera hecho durante la dictadura también. Lo tengo clarísimo. Y creedme que a ellos no les gustaría. Pues es que ahora hay una coyuntura política muy diferente, de debacle, del falangismo, del fascismo, del comunismo, hay una debacle total en la cual lo woke y la nueva derecha están arrasando. Y nosotros nos hemos sabido adaptar. Porque yo el comunismo que yo defiendo, ya no hablo del frente, yo personalmente, es un comunismo patriótico. Porque es que no hay otra manera de enfocarlo. De hecho, la Unión Soviética se vio muy claro. Si no es fracaso tras fracaso. Y el frente es patriota revolucionario. No es comunista. Pero no tiene nada que ver con el falangismo. Absolutamente nada que ver. Y sobre todo no tiene nada que ver con este falangismo, que es francofalangismo. Porque si yo, por lo que fuera, me hubieran captado de pequeño y un Roberto alternativo, ¿no? Hubiera vivido esa época y no defendiera la lucha de clases y no defendiera lo que defiende, si yo hubiera ido a ese entorno, siendo un hombre de honor y de valores, jamás me hubiera juntado con los grupos que él dice, jamás. Jamás. Es que ni en el universo paralelo en el cual los astros se alinean y cambian, jamás.
Jamás. Jamás hubiera acabado defendiendo a señoritos. Jamás. Nunca. Yo amo mi país, pero no soporto estos grupos. No los soporto. Y creo que lo que tienen que hacer es desaparecer. Para dejar a la sangre nueva cambiar las cosas de verdad. Y dejar de entorpecer. Y de molestar. Y esto no lo digo por Eduardo. Lo digo por todo ese grupo de gente farandulera del francofalangismo que me desagradan en profundidad. Y de esto me insultarán, dirán, oh, tu padre era policía municipal, porque no tendrán nada que decirme. Pues me da igual. Me da igual. Me es lo mismo. Yo seguiré diciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Yo llevo sin hablarme con mi padre una barbaridad de años. Pero yo no voy a hablar mal de mi familia porque no dejan de ser mi familia, aunque no me lleve con ellos. Y eso es algo que siempre lo he llevado a gala. Tu familia es tu familia y nunca jamás tienes que permitir que la estén atacando y mucho menos tú sumarte a eso para intentar librarte de esos ataques. A mí que me insulten lo que quieran. Mi familia es mi familia y yo les debo mi existencia. Independientemente de que piense que han hecho esto o lo otro, yo no voy a hablar de miserias familiares, pero que se laven la boca antes de hablar de mi familia. Porque mi padre podrá tener muchas cosas o no, pero mi padre siempre ha sido un hombre valiente. Y eso es más de lo que toda esta panda de cucarachas que se dedican a hablar de él pueden decir. Y era un municipal, no era un alto cargo de nada ni nada por el estilo, y si no, les reto a que lo pongan con su nombre e iremos a juicio. A ver dónde lo demuestran. Que inventarse películas está muy bien, pero la realidad es muy distinta. Mientras ellos, la mayoría, no han tenido ni una multa de tráfico en su vida, o son hooligans cocaíneos que lo único que hacen es pegarse en el fútbol. Yo estoy en la cárcel por mis ideas en España recientemente, porque fue en 2016, y mi partido, el PMLRC, fue ilegalizado por luchar contra el islamismo, en este caso en Siria. Entonces, pueden contar las películas que quieran, pero el que estuvo en la cárcel en el aislamiento fui yo, no ellos. O sea, si hay que tirar de currículum, tengo más currículum revolucionario que todos ellos juntos multiplicados por 50. Entonces, que se respeten, que dejen de drogarse porque no les sienta bien y que digan lo que quieran. Hay algunos que son como niñas antifas de 15 años y la forma de refutarme es ponerme cosas que les han pasado los antifas porque se llevan con ellos bajo cuerda para intentar hacerme de menos. Y yo siento decir que soy 7 veces más hombre que ellos, o más, porque es que yo creo que algunos no son nada, son un cero, y que yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer y que con estas cosas que hacen de niños pequeños, lo único que demuestran es que el honor de los fascistas, porque no se les puede llamar fascistas porque es una falta de respeto hacia los fascistas de verdad, no existe. No existe. Y que ellos son pues algo que de aquí a nada de tiempo dejará de existir o serán sustituidos por otros y nosotros seguiremos en la brecha. Y seguiremos haciendo cosas y seguiremos yendo al asalto. Por nuestra clase y por nuestra patria. Y al que le guste bien y al que no, pues bueno, a ver si tanto que nos retan de, oh sí, combatiremos con ellos en las calles. Bueno, pues a ver si me dicen la calle y combaten fuera del Call of Duty. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadlo en los comentarios. Como digo siempre, a seguir dando guerra.